Querida familia, muy buenas tardes, ya, pero buenos días todavía. ¿Cómo han estado? Bueno, primero un pequeño saludo de informe, que el fin de semana comenzó la Navidad para nosotros los hombres. Tuvimos un retiro súper especial, donde pudimos comprobar en forma integral que Jesús es nuestro pan de vida. Es un parte de agradecimiento al Señor por ese tiempo tan especial que nos regaló. Bueno, qué chévere que llegó la Navidad. Qué chévere este tiempo, qué especial que es. Y que ojalá sea ese sentimiento y esa vida que más que de dientes para afuera, sea de dientes hacia adentro. Cuando reconozcamos y entendamos, viviendo el verdadero sentido de la Navidad. Hoy comenzamos un ciclo de prédicas que naturalmente están enfocadas en el centro de la Navidad. Jesús, yo soy la Navidad. Y hoy vamos a ver la primera de los yo soy, que hay múltiples en la Biblia. Yo soy el pan. En 8 días y durante ese tiempo estarán visitándonos los pastores de las otras iglesias de la Confra. En 8 días estará Luis Miguel Huertas, eso es la verdad. En 15 días estará Joaquín Llena de la Confraternidad del Salitre, yo soy el pastor, y luego nos acompañará nuestro querido pastor Juan Carlos en los siguientes domingos, los fines de semana de diciembre. Yo soy el pan, es la invitación que nos hace el Señor hoy a reflexionar. Y cuando estaba preparando este mensaje, me puse a pensar, bueno, ¿y por qué pan? ¿Cierto? Y creo que se nos viene a la memoria mucho la importancia y el simbolismo del pan en la historia de la humanidad. A veces pensamos en el pan como en el pan allí de Olímpica de Carulla, nomás, no, pero el pan como el alimento, como eso que nos nutre totalmente. Es un artículo, definitivamente, el pan de consumo de la mayor importancia desde la época que está escrito el Evangelio de Juan, que es el texto que vamos a revisar en el antiguo cercano oriente. Definitivamente el pan tiene como ese origen mediterráneo, todo parece indicar que es egipcio, y era tan importante que los cereales eran los que determinaban lo que hoy podemos llamar el IPC, ese índice de precio al consumidor, y el PIB, que aquí los economistas y financieros saben más que nosotros. Pero los cereales eran de gran importancia. En la antigua Babilonia, el trigo era la unidad básica para la medida de pesas. Los cereales reemplazaban al dinero en las transacciones. Y ahora en Apocalipsis 6:6 uno se da cuenta cómo allí Juan habla de la escasez relacionada a la escasez del pan, de los cereales. Siempre ha sido un artículo de consumo vital y ha dejado honda huella en el lenguaje y en el simbolismo del ser humano. Al pan, como les decía, se le denominó como alimento general, así lo vemos en Génesis, en Proverbios y en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Danos hoy el pan de cada día, ¿cierto? Definitivamente el pan es un artículo de primera necesidad en la alimentación. Pensemos en un barrio bogotano sin 2 o 3 panaderías. Bueno, esos serán barrios especialmente raros, ¿cierto? Pero allí está, ¿cierto? Creo que con pocas excepciones el pan es un artículo que todos los días lo estamos tocando, viviendo. Las excepciones, por ejemplo, la cultura paisa y chinauta, ¿no? O la arepa, ¿cierto? El artículo de primera necesidad. Pero el pan es algo bien especial. Bíblicamente, los responsables del pan siempre fueron funcionarios importantes. Comidas sagradas, que nos relata Génesis. Ofrendas en Levítico. El pan de la proposición o de la presencia en el santuario. El maná, como el pan del cielo.
Jesucristo como el pan de Dios y el pan de la Pascua como símbolo conmemorativo del cuerpo quebrantado de nuestro Señor Jesucristo, que hoy vamos a tener el privilegio de tener en la cena. Pan en griego significa todo. Aquí nuestro radiólogo, cuando hace una panorámica, es todo. Pan quiere decir todo. Y en esta época de Navidad, Belén, que nos recuerda a Jesucristo, ¿qué quiere decir Belén? La casa del pan. Creo que, si quisiéramos hablar del pan, haríamos cosas muy bellas, pero creo que es importante tener ese contexto del pan y la importancia de Jesucristo en ello. ¿Cuál es la tesis que quisiera que hoy pudiéramos nosotros, que el Señor nos hable? ¿Cuál es nuestro pan de vida? ¿El pan transitorio y perecedero o el pan eterno? Que el Señor nos hable en ese sentido. Entonces los invito a que me acompañen a el Evangelio de Juan, 10 versículos del 41 al 51 para que lo leamos detenidamente. Juan 6, 41 al 51. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, dice Jesús, todos serán enseñados por Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree en esto tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron del maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que coma de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los invito a que esta semana que comienza tomemos el capítulo 6 de Juan y nos guíe en nuestras oraciones y devocionales. Es un capítulo bello como todo el Evangelio de Juan, toda la palabra, pero para que desde allí estemos reflexionando sobre lo que una y otra vez el Señor reitera: yo soy el pan de vida. Entonces los primeros versículos de este segmento de la palabra, los dos primeros versículos, ¿qué nos hablan? La locura de la identidad, que significaba y significa, pero significaba de forma especial para los judíos lo que estaba presentándose Jesús. Y ahí uno dice, ¿qué es lo que ve el ojo humano? Normalmente, lo aparente, lo aparente. Los judíos decían, pero si este no es Jesús, el hijo de José, conocemos a su padre y a su madre, y ahora con las que sale, es que yo bajé del cielo. Una locura para ellos, y en muchos sentidos para nosotros, pero esa locura que nos cambia y nos transforma. Una pregunta a manera de reflexión que quiero que quede en el corazón de todos nosotros, en especial para esta Navidad. ¿Qué es lo que hace que nosotros solo miremos lo aparente? ¿Qué es lo que hace que nosotros vivamos y solo vivamos lo aparente? ¿Por qué los judíos solo estaban viendo la apariencia? Por lo menos en el texto podemos ver varias cosas. Primero, los judíos querían ver lo que querían ver, no lo que tenían que ver. Para ellos el Mesías no era Jesús.
Ahora que tuvimos el ciclo de capacitación bíblica, tenemos reciente cómo para los judíos Jesús era una amenaza para su estatus. Nunca pudieron entender que Jesús era esa pieza clave que hacía falta para la restauración de la humanidad. Ellos estaban desfasados con el plan de Dios. Tenían su propio plan, los judíos. Ellos no podían ver el pecado de Israel, que una y otra vez le habían fallado al Dios que los había salvado. Y los judíos eran las personas mejor capacitadas y preparadas para interpretar la llegada del Mesías anunciado. Y sin embargo, ellos no lo vieron. Ellos seguramente pensaban que Dios iba a hablarles a ellos y a través de ellos al pueblo, pero ellos estaban lejos de ser los santos y los idóneos para completar el plan de Dios. Entonces, vieron lo aparente porque no vieron la realidad que significaba Jesús, sino la realidad que ellos querían ver. ¿Qué otra cosa no vieron los judíos? Y no solo los judíos, como vamos a ver. Por lo cual solo vieron lo aparente. No vieron las señales. No vieron las señales, que el Evangelio de Juan, de una manera profundamente didáctica, nos lo muestra. Y esta fue la primera señal, y esta fue la segunda. ¿Cuál fue la primera señal en el primer evento social que se narra en el Evangelio de Juan? La boda, ¿cierto? Convirtió el agua en vino. Y no en cualquier vino. Digo el jefe de los banquetes, ¿no? Oye, pero usted dejó el mejor vino, el Cabernet Sauvignon Reserva Especial para el final, cuando se acostumbraba a lo contrario, ¿cierto? ¿Cuál fue la segunda señal? Capítulo 4. Después de que vino Jesús de Judea hacia Galilea, Jesús cura a distancia al hijo del funcionario. Tranquilo que tu hijo vive. Y él lo comprobó cuando llegó a su casa. La tercera señal es ya cuando nos adentra en este capítulo 6 en el que estamos, cuando alimenta a más de 5,000 con 5 panes y 2 peces. Y entonces la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Nada de eso vieron los judíos. Y Juan el Bautista, el que preparó el camino, cuando sus seguidores, los de Juan el Bautista, le decían: oiga, Rabí, ese que tú bautizaste ahora está bautizando por allá, y eso lo sigue un poco de gente. ¿Qué respondió Juan? Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Ustedes me son testigos, decía Juan. Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. No escucharon a Juan el Bautista, el que dijo que tenía que menguar para que Cristo creciera. Por todo ello, Jesús les hace y nos hace la declaración: a pesar de que ustedes me han visto, no me han creído. Importante y sorprendente es ver que aunque los judíos murmuraban, no eran los únicos que murmuraban. Si nos vamos unos versículos más adelante en este mismo capítulo 6, resulta que los únicos que murmuraban no eran los judíos, también los discípulos. Decía Jesús, al escucharlos, ¿qué escucharon los discípulos? El mismo mensaje que le dijo a los judíos: yo soy la carne, el que come de mí vivirá para siempre. ¿Qué dijeron los discípulos? Esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién podrá aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que habían dicho, les reprochó. Ahí después del versículo 60 lo pueden ver en ese capítulo 6. Y ojo, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. La experiencia de la murmuración no era exclusiva de los judíos, también fue de sus discípulos. Ver con nuestros propios ojos lo aparente únicamente es un problema de los judíos, de los discípulos
Y es nuestro problema. ¿Estamos viendo y viviendo con lo aparente o con la realidad que significa Jesús como el pan de vida? La pregunta que les repito y les insisto para que trabajemos: ¿qué es lo que hace que veamos y vivamos solo lo aparente? Hoy que tenemos este tiempo especial de cena, cuando Jesús nos dice que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, ¿lo creemos y lo vivimos? Cuando Jesús nos dice: yo vivo por el Padre que me envió, así que el que come de mí vivirá por mí. Jesús es nuestro alimento diario. Él es el que nos da vida, o nos nutrimos de lo aparente. Segunda enseñanza que nos trae estos versículos, y es la insistencia que Jesús hace: ¿quién es el autor del banquete? Porque si de pan estamos hablando, es un banquete al que estamos asistiendo. Nuestras vidas, con el pan en el centro del banquete. ¿Quién es el autor? Mi Padre, dice Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el día final. Jesucristo le está recordando a los discípulos, a los judíos, a nosotros, que nadie puede llegar a Él si no nos trae el Padre. Hoy expresado en esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos recordamos hace unas semanas nacer de nuevo. Eso no se trata de nuestro esfuerzo, se trata de gracia y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese nacer de nuevo para ver con otros ojos, para no ver lo aparente. Él mismo nos recuerda, y Jesucristo siempre evocando la palabra, el Antiguo Testamento: todos serán enseñados por Dios. Recuerda Isaías. El que escucha al Padre, y remarco escucha, y aprende de Él, viene a mí. Que podamos escuchar y aprender de Él. Comentábamos cómo los discípulos, muchos de sus discípulos, le dieron la espalda. Pero resulta que el mismo Jesús le preguntó a los 12, a los más cercanos: bueno, ¿ustedes también quieren marcharse? Les dijo Jesús. Y adivinen quién respondió, el que siempre respondía: Simón. Contestó: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. En esa ocasión, los 12, en nombre de Pedro, escucharon al Padre y aprendieron de Él. ¿Quién ha visto el Padre?, le dice Jesús. Solo el que viene de Él. Por eso, el que cree en esto tiene vida eterna, y hace la declaración central de estos versículos: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y es que esa declaración tiene muchísima fuerza, y tenía una fuerza impresionante. ¿Quién era para los judíos y para los que conocían la palabra el único que hablaba de yo soy? Nadie más. Y Jesucristo declaraba: yo soy el pan de vida. Entonces, en el texto vemos todos esos ecos y ese esfuerzo de Juan para mostrar a Jesús como la respuesta al Antiguo Testamento. Ese desenlace obligado, la respuesta necesaria. Si Jesucristo no es el Hijo de Dios, no hay salvación. Israel ha fallado una y otra vez, a pesar de que Dios habitaba en ellos. ¿En dónde? En el tabernáculo. Ahora Jesús habita en nosotros. Dicen que es un verbo venezolano: tabernaculiza en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Cierto? Toda la temática del Antiguo Testamento y la historia de vida del ser humano, ¿en qué la pudiéramos resumir? Pecado y muerte. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Dios provee
El pueblo recibe, peca y muere. Pero llegó Jesús y no tuvo pecado. ¿Qué pasa? La muerte pierde todo su poder, aún sobre los que estaban muertos, en los cuales estamos incluidos nosotros. El esfuerzo de Juan de mostrarnos quién era Jesús y de dónde venía es fundamental. Los primeros 3 versículos de Juan, ¿se acuerdan? Creo que todos nos acordamos. Juan 1, del 1 al 3. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por él, por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. ¿Qué rescatamos de los 3 versículos? Estaba con Dios. Relación, dependencia. Y era Dios, identidad. Yo soy el pan de vida. Yo he estado desde el principio. Y nada de lo que existe fue creado sin mí. Y eso incluye el pan de vida. Nosotros somos creación de Dios y somos hijos de Él por gracia y adopción, y eso nos debe generar inmediatamente dependencia. Los caballeros hemos revisado en las últimas semanas la lucha, porque siempre estamos pendientes de nuestra independencia, y nos debe generar esa dependencia de nuestro Dios, pero una dependencia en relación continua. Y el Señor respeta nuestra individualidad en la misión o el ministerio que nos encarga, siempre y cuando Jesús sea nuestro pan de vida. Últimos versículos que nos trae este segmento. Jesús se compara con el maná. Jesús se compara con el maná. Cuando Jesucristo dice en los últimos versículos que Él es el verdadero pan del cielo, en comparación con el maná que conocieron los israelitas en el desierto, ¿qué pretende Jesús con esta comparación? No es explicarnos qué era el maná, ese no es el objetivo. Él lo que quiere es profundizar en cuál es su identidad. ¿Quién es Jesús realmente? Mucho más que el maná, mucho más que el maná. La idea no es que los evangelistas intentaron reinterpretar el Antiguo Testamento, no. Es entender a Jesús a la luz del Antiguo Testamento. Nos acordamos cuando el tentador le sugiere al Hijo de Dios que no tiene por qué aguantar hambre, que puede usar su poder divino para convertir las piedras en pan. ¿Cómo le contesta Jesús? No solo, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Él está recordando Deuteronomio, la manera en cómo Israel debería responder si quería esa tierra prometida. ¿De acuerdo? No solo de pan vive el hombre. Con esta cita, ¿qué está haciendo Jesús ante esa tentación? Él quiere decir que siendo hijo de Dios, como Israel es hijo de Dios, no tiene que ver con el poder, sino con aprender obediencia y dependencia a Dios. Jesús le está respondiendo al tentador, y más bien a Dios: acepto la prueba de hambre después de 40 días de ayuno como algo que Dios me da para aprender a depender de Él, para aprender a depender de Él. Y les pregunto a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos o estamos pasando por profundas pruebas de provisión? ¿Cuántos que tenemos los hijos en edad escolar llega el momento de la matrícula
¿Y de dónde? La cuota del arriendo, de la hipoteca. Y más dramático, ¿cuántas veces muchos de ustedes habrán tenido que pararse una mañana y decir, ¿con qué voy a hacer el mercado? ¿Con qué voy a alimentar a mi familia hoy? ¿Cómo estamos viviendo esa prueba? ¿Como un castigo o como una prueba para que aumente nuestra dependencia del único que nos puede proveer? Y es que recordemos en las que hemos estado y cómo Él ha sido fiel y nos ha sacado. Yo no quiero contar cosas porque es que soy demasiado llorón, no me puedo controlar. Pero hace un semestre comenzó a estudiar mi hijo. Y hay un amigo acá que conoce bien las cosas, pero ni siquiera él se lo he comentado. Y dije, bueno, con estas carreritas y estas universidades de ahora van tan caras, venga, comencemos a averiguar y Cetex, ¿qué hacemos, chiquitos? Aprovechamos todo eso que hacemos nosotros para saltar maromas y pagar de la matrícula. Entonces le comenté a un compañero mío de trabajo que no me estaba alcanzando el dinero, entonces, en son de comentarle, y la forma de que el Señor provee, ¿no? Él me dijo, tengo 10 millones guardados. Le digo, quiero que me los guarde. No más. El Señor provee de una manera que solo Él puede hacer. Y en el servicio pasado, hace un año, la hija de Sonia, una hermana de nosotros, Angélica, le diagnosticaron un cáncer de seno. Y hoy nos dio el testimonio de cómo el Señor la ha venido sosteniendo. Ese pronóstico humano que dice cáncer de seno, nada que hacer. Hoy está en sanidad, en su tratamiento, pero como su esposo fue su provisión, la hermana fue su lazarillo. El Señor provee de formas que nosotros no calculamos. Y eso de que Jesús es el pan de vida y el proveedor de nosotros es tan difícil de entender, pero es tan cierto que no nos perdamos la oportunidad de experimentarlo. Perdónenme. Bueno, la prueba puede ser por el otro lado, por la abundancia. Muchos de los que están sentados acá pueden decir, no, yo siempre he tenido un trabajo, a mí no me ha faltado nada, yo soy ordenado, metódico, nunca me falta nada. Es más, me sobra hasta darme pacanitas al aire, ¿cierto? Esa también es una prueba. Ojo, porque en ese mismo texto de Deuteronomios, Moisés, recordándole al pueblo de Israel, le dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. También la abundancia es una profunda tentación. Jesús y Navidad, palabras para finalizar. ¿Qué evoca en términos de provisión Jesús para la Navidad? ¿Recordamos y vivimos agradecidos porque Él ha sido nuestro pan eterno? El pan completo. ¿Recordamos a Jesús como ese Jesús de Belén, de la casa del pan? ¿La palabra que todo lo crea? ¿O lo seguimos recordando como el hijo de José y María? Cuidémonos, hermanos y hermanas, de no estar vanagloriando en nuestra Navidad el pan perecedero, el transitorio, porque el mundo de hoy quiere enarbolar es eso. Hoy la Navidad nos la presentan de todas las formas, menos Jesús. Aún quiere ser reemplazado por cosas nobles y loables. Por ejemplo, no, la Navidad es familia, o la Navidad son los niños. No, la familia es una bendición, los niños lo son igual, pero eso no es la Navidad. Somos la familia y los hijos buscando la razón de la Navidad, que Jesús es el pan
nuestro proveedor y nuestro sostenedor de todo, en absolutamente todo. Pero por encima de todo, la Navidad claramente es sinónimo de consumo hoy en día. Yo creo que el tiempo de Navidad, el comercio lo inauguró con el Viernes Negro, antes de ayer. Ya no es sinónimo de Estados Unidos, la sociedad consumista por excelencia. Es todo el mundo, ya tenemos portales para acceder y comprar desde Colombia todo lo que queramos a precios excepcionales. Ojo, no nos dejemos atrapar por el pan transitorio, porque nos va a alejar radicalmente de la verdadera provisión de nuestras vidas. Cuando los seguidores de Jesús, después de que se multiplicó ese alimento y alimentó a más de 5,000 con esos 5 panes y 2 peces, fueron al otro lado del lago a buscar a Jesús descrestados. Llegamos, este man, y eso es comidota que nos dio. Llegaron a buscarlo. Jesús les dijo: bueno, ustedes no vienen a buscarme aquí porque me crean, sino porque quedaron como llenitos y quieren volver a quedar llenitos. ¿Qué les dijo Jesús? Versículo 27 de este capítulo 6. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Jesús, el pan que bajó del cielo, hermanas y hermanos, es la Navidad. El que nació de la casa del pan es el pan que nutre permanentemente nuestras vidas, el proveedor que satisface todas nuestras necesidades. Y Él nos regala una tarjeta de Navidad que hoy en día están como tan en desuso, pero que muchos la recordamos con tanto amor. Quisiera volver a otro versículo que está en Isaías 55, 1, 2. En sus bosquejos ustedes tienen la versión de la Nueva Versión. Esta es la de la Biblia de las Américas, que me gustó porque rescata exactamente lo que el Señor, desde antes de que llegara Jesucristo, nos quiere dar. Tarjeta de Navidad. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno, porque gastan el dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia. Escuchadme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Oremos, hermanos. Padre, Señor nuestro, en esta mañana te queremos alabar, bendecir y agradecer por tu palabra. Señor, gracias, porque tú eres un Dios fiel y suples todas nuestras necesidades. Y cuando hoy hemos visto que tú dices: yo soy el pan, queremos creerte, vivirlo. Protégenos, Señor, que el Espíritu Santo nos proteja de murmurar desde nuestra falta de fe, desde nuestra inseguridad, frente a cada prueba que estemos atravesando, sea prueba de abundancia o de escasez, Señor. Padre, te agradecemos porque hoy comenzamos a celebrar que tú eres el pan de vida, el Hijo de la casa de Belén, de la casa del pan, Señor. Que podamos vivir y experimentar tu gracia, tu provisión, porque te creemos y en ti esperamos. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy es el momento de hacer algo de memoria.